El periodo rococó en realidad no tiene una fecha exacta de cuándo inició porque fue como que una transición silenciosa entre el barroco, simplemente fue como que extendiéndose poquito a poquito y hasta convertirse en lo que se llama rococó. Entonces como si fueran un espectro y de un lado está el barroco y después está el rococó. Entonces dónde empezó y dónde terminó no se sabe, simplemente fue como que una transición. Rococó floreció prácticamente en Francia y fue influenciado mucho del reino de María Antonieta y Luis XVI, que eran los monarcas de ahí de Francia en este periodo. María Antonieta prácticamente era una muchacha muy jovencita, adolescente. Era una princesa que por razones políticas tuvo que casarse con el rey Luis XVI, que también era muy joven, que era el rey de Francia. Entonces prácticamente este matrimonio arreglado eh, fue la nueva, digamos, cabeza del gobierno en Francia y obviamente como eran adolescentes y como tenían mucho dinero, pues no lo supieron usar bien. Como cualquier adolescente de nuestro tiempo, a lo mejor desperdiciaría dinero o a lo mejor hubiera tomado muchas decisiones malas como las que tomaron ellos. Eran personas pues muy egocéntricas, que a ellos solamente les importaba sus vestidos, sus fiestas, sus peinados, sus disfraces, cosas pues de adolescentes de este tiempo y de este tiempo también. Entonces, prácticamente ellos vivieron una vida muy, muy egocéntrica, derrochando muchísimo dinero y la gente pues empezó a notar estas cosas. Fue prácticamente lo que colmó la paciencia de la gente del pueblo. Y después de la Revolución Francesa se decidió que tanto el rey como la reina fueran guillotinados y que mucha de la gente que apoyaba a este régimen monárquico también fueran ejecutados para que pudiera surgir un nuevo gobierno. Entonces, esta fase del rococó registra la vida de cómo eran los reyes y cómo era toda esta aristocracia y toda esta gente rica justo antes de que empezara la Revolución Francesa. Una cosa muy importante de este periodo es que una pequeña parte de la población, que era la monarquía y la burguesía, tenían prácticamente el 90% de la riqueza total de Europa, sobre todo en Francia. Entonces, muchísima gente vivía en la pobreza y muy poca gente vivía en los lujos extremos y derroches extravagantes. Entonces, el arte de este periodo se basa solamente en ese tipo de gente rica que ignoraba prácticamente al resto de la población. La filosofía del arte de este periodo fue una de las más fáciles de entender de todos los periodos que habían existido y que existieron después, porque es muy fácil, es muy superficial y prácticamente es eso. Se trata de representar la vida de la gente rica, de los reyes, de la burguesía, de los nobles y ignorando pues a la población que había aparte de ellos, pero no tenían como que un statement para hacer, no tenían un objetivo, ninguna finalidad, simplemente pues presumir sus lujos y presumir todo el dinero que tenían. También otra característica es que estas pinturas, este tipo de arte y adornos eran muy elegantes y eran también lo que mucha gente consideraba inmorales. Vamos a explicar un poquito más lo que significa después. La cosa más importante que pasó durante este periodo fue la Revolución Francesa, pero el arte fue uno de los factores que ayudó a contribuir para esta revolución que tomó lugar en el año 1789. En el tiempo del arte rococó prácticamente fue como una escalerita donde los ricos se fueron construyendo, digamos, su propio camino hacia la guillotina, que es una imagen muy, muy funny. Pensando. Prácticamente los reyes o los monarcas o toda la gente de la aristocracia se fue construyendo, fue escalando a contribuir al odio de la población en general. Todas sus aventuras, todas sus mañas, su inmoralidad, prácticamente fue hartando a la gente del pueblo y ayudó mucho para que después se rebelaran contra ellos y quisieran, digamos, justificar por qué la gente común del pueblo estaba tan enojada y tenía tanto odio hacia la monarquía, hacia la gente rica. Tenemos a Jean-Antoine Watteau, François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Giambattista Tiepolo,
Louise Elizabeth Vigée-Lebrun y Antonio Berucci. ¿Cómo reconocer el periodo del rococó? En primer lugar tenemos el uso de los colores pasteles, porque esto representaba la juventud y la energía que tenían los monarcas jóvenes de Francia. Otra característica también son las escenas de ocio, es decir, la gente que está en el campo o está en picnics sin hacer nada en su tiempo libre, que son todos estos ricos que tenían muchísimo tiempo y nada para hacer. Una característica muy importante y muy fácil de identificar es los vestidos extravagantes que tenían la gente de este periodo. Podemos ver específicamente en las pinturas de Vigée-Lebrun que era la artista prácticamente que pintó muchísimos retratos de María Antonieta. Podemos ver sus lujosos vestidos y sus pelucas y sus disfraces, que era todo muy ostentoso. Otra manera de identificar el periodo rococó es la arquitectura que está extremadamente adornada, es decir, muchos pedazos de oro, mucho uso de colores, muchas pinturas en los techos, muchos adornos, mucha referencia a todo lo que es orgánico y que están extremadamente adornados. Tenemos también lo que son personajes alegres y traviesos, muchas escenas coquetas y muchos personajes que siempre tienen como una buena actitud a pesar de lo que se esté pintando y que muchas veces sí era una escena muy bonita y muy agradable en la que la gente obviamente tiene una reacción muy feliz. Otra característica de este periodo es que toda la gente está pintado con un tono muy blanco, muchísimo más de lo que era, y las facciones de la cara eran un poquito aniñadas o muy joviales. No se pintaba a la gente vieja, aunque estuviera vieja, y se pintaba todo como si fuera un estilo muy caricaturesco, que tenían mucha estilización en las caras de las personas de este periodo. Las aportaciones del arte rococó son que tenemos un estilo de arte muchísimo más relajado, muchísimo más jovial que tuvimos, por ejemplo, durante el barroco, que eran escenas mucho más sobrias, muchísimo más dramáticas, con mucho contenido espiritual, con mucho contenido trascendental. Y en el arte del periodo rococó tenemos obras muy superficiales y que son también mucho más alegres y mucho más ligeras, mucho más fáciles de digerir, digamos. Tenemos también otra aportación que es la representación de la burguesía. Este tipo de pinturas nos hace entender y ver cómo era el mundo en este periodo específico de la historia, y para este tipo específico de personas que eran las personas ricas, podemos entender un poquito cómo ellos venían el mundo y cómo ellos representaban su vida en frente del público. Otra contribución de este periodo es que nos informa sobre la desigualdad económica y social que había durante este tiempo en Europa, ya que nos representa solamente un lado de la historia, ignorando al resto de la gente que vivía durante ese tiempo.